¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el tema, con el bloque 2, perdón, que es polígonos. Y vamos a revisar ahora los elementos y las propiedades de los polígonos. Vamos a revisar o vamos a conocer las diagonales, vértices, lados, ángulos interiores, exteriores y el ángulo central. Bueno, vamos a recordar un poquito qué es un polígono. Y tenemos aquí la definición etimológica, en donde nos dice que Eh, está formado por dos palabras griegas, una de ellas polu, que significa muchos, y gonia, que significa ángulos. Nosotros lo vemos también como lado, ¿sale? Y lo hemos visto desde hace mucho tiempo como poli, que son muchos, y gonos, que son los lados, ¿sale? Que es muchos lados. Tenemos que recordar que un polígono va a tener las siguientes características. Va a ser una figura plana, va a estar formada por líneas rectas y es completamente cerrada. Tenemos aquí algunas imágenes en donde vamos a identificar cuál de estas corresponden a un polígono. Considerando estas tres características, debe ser plana. Veo que esta figura pues es plana, está formada por líneas rectas, es decir, no hay alguna curva, y es completamente cerrada. Está cerrada, entonces cumple con las tres características, por lo tanto es un polígono. Vamos a revisar esta otra figura. Vemos que ya no se trata de una figura plana, ahora es un cilindro. Entonces, como no es una figura plana, entonces no es un polígono. Vemos otra figura. Es una figura plana, está formada por líneas rectas y es completamente cerrada. Entonces cumple con las tres, también es un polígono. Vamos a revisar esta figura que tenemos aquí. Esto es un cuerpo geométrico o es un cubo, entonces ya no estamos hablando de una figura plana, entonces no es un polígono. Vamos con el siguiente. Es una figura plana, está compuesto por líneas rectas y es completamente cerrada. Cumple con las tres, por lo tanto también es un polígono. Vamos a revisar esta. Es una figura plana formada por líneas rectas, pero veo que aquí me falta un lado que no está completamente cerrada. Entonces, como no está completamente cerrada, no es un polígono. Revisamos esta última y vemos que es una figura plana, está formada por líneas rectas y además está completamente cerrada. También es un polígono. Entonces, así nos queda y solamente tenemos 4 polígonos entre todas estas figuras. ¿Cuáles son los elementos de nuestro polígono? Bueno, va a estar formada por lados, que son segmentos rectilíneos que unen dos vértices de un polígono. Vamos a encontrar también los ángulos, y en los ángulos vamos a tener el ángulo central, que nos dice que se forma por dos rectas que unen al centro con dos vértices consecutivos. El ángulo interno, que es el ángulo formado por dos lados consecutivos. El ángulo externo, y nos dice que es un ángulo suplementario del ángulo interior, es decir, que la suma de mi ángulo interior y mi ángulo exterior tiene que ser 180 grados. El vértice es el punto de intersección de dos lados del polígono. El centro es el punto equidistante de los vértices de nuestro polígono. La apotema es el segmento rectilíneo perpendicular trazado desde el centro hasta el punto medio de cualquier lado del polígono. Bueno, vamos a ver los lados. Nos dice que son los segmentos rectilíneos que unen dos vértices de un polígono. Tenemos aquí nuestra figura y esto que tenemos aquí señalado pues corresponde a los lados. Son los segmentos rectilíneos que unen dos vértices de un polígono. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 lados. Tenemos aquí otra figura. ¿Cuáles son los lados? Pues son estos que tenemos aquí. Tenemos 3 lados para esta figura y otra más. ¿Cuántos lados tenemos en esta figura?
todos estos que están aquí y son 6 lados. Bueno, los polígonos se van a nombrar de acuerdo al número de lados que estos tengan. Tenemos esta tablita en donde nos indica el número de lados y el nombre que va a recibir. El polígono que tiene 3 lados pues va a recibir el nombre de triángulo. El polígono de 4 lados, cuadrilátero. El de 5 lados va a ser pentágono. El de 6 lados va a ser un hexágono. El de 7 un heptágono. El de 8 un octágono. 9 eneágono. 10 decágono. 11 endecágono y 12 dodecágono, ¿sale? Vamos a ver los ángulos y vamos a ver o vamos a encontrar que vamos a tener ángulos centrales o el ángulo central, el ángulo interior y el ángulo exterior. Vamos a conocer un poquito más de ellos y cómo encontrarlos. Para el ángulo central nos dice que se forma por dos rectas que unen el centro con dos vértices consecutivos. Tenemos aquí nuestra figura y el centro lo tenemos ya ubicado. Entonces, las dos líneas rectas aquí están y se unen a dos vértices que son estos y que son consecutivos, ¿sale? Que están enseguida. Bueno, entonces, esto que se forma aquí va a ser nuestro ángulo central. Y para calcularlo, pues vamos a ocupar esta formulita. El valor del ángulo central va a ser igual a 360 grados entre n. Pero ¿quién es n? N va a ser el número de lados de nuestra figura, de nuestro polígono. ¿Cuántos lados tiene este polígono? Bueno, vamos a contarlos. Aquí tiene 1, 2, 3 y 4. Entonces, el número de lados es 4. N va a ser igual a 4. ¿Qué hacemos? Solamente vamos a sustituir aquí en el valor de n el número de lados que tiene nuestro polígono. Y nos quedaría entonces como 360 entre 4. Realizamos esta operación, 360 entre 4, y nos da a 90 grados. Entonces, el ángulo central de esta figura que tengo aquí, o de este polígono, es de 90 grados. Vamos a revisar otra más. Seguimos con el ángulo central y ahora tenemos otra figura, tenemos otro polígono. Vamos a ver cuál es el valor de su ángulo central. Recordando que el ángulo central va a ser igual a 360 grados entre n, donde n va a ser el número de lados de mi polígono. Vamos a ver cuántos lados tiene este polígono. Empezamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces n, que me representa el número de lados, va a ser igual a 5. Vamos a sustituir y en lugar de poner n, vamos a poner el número de lados que tiene nuestro polígono, que es 5. Dividimos 360 entre 5 y nos va a dar como resultado el valor del ángulo central, que corresponde a 72 grados. Vamos a ver un ejemplo más. Tenemos ahora este triángulo y queremos calcular el valor de su ángulo central. Vamos a recordar que el ángulo central lo vamos a encontrar realizando 360 entre n, donde n es el número de lados de nuestro polígono. Vamos a encontrar entonces cuántos lados tiene nuestro polígono. Y contamos, aquí tenemos un lado, acá tenemos otro lado y acá tenemos otro lado. Entonces n va a ser igual a 3, que son los lados de nuestro polígono. Lo siguiente pues es sustituir, en lugar de poner n, vamos a poner cuántos lados tiene nuestro polígono, que es 3. Realizamos esta división, 360 grados entre 3, y nos va a dar igual a 120. Entonces el ángulo central de esta figura es igual a 120 grados. Hasta aquí vamos a ver o va a llegar este video en donde solo revisamos por ahora el ángulo central y cómo calcularlo. Revísenlo y si tienen alguna duda me avisan.